el fruto esperado. Ahora vamos a imaginarnos algo, ¿no? Si tu mamá va a cocinar, a ver, ¿qué se cocina habitualmente todos los días en la mesa que suele haber? Se salta con cebollas, ¿no? ¿Cebollas? Entonces ahí Meche le dice a una de sus hijas, anda hasta la verdulería y tráeme 1 kilo de cebolla. ¿Cuánto lleva un lomo saltado? 1 kilo de cebollas. Y una de sus hijas, a ver cuál, la que hace los mandados. Flor va ahí. Lleva a la verdulería y ve la cebolla y al lado ve las manzanas. Y dice, qué lindo que están las manzanas. No, me llevo manzana. Y vuelve con 1 kilo de manzana. Y Meche le dice, ¿qué te pedí yo? Cebolla. ¿Y por qué trajiste manzana? Porque a mí me gusta la manzana. ¿Pero qué te pedí yo? Cebolla. ¿Y por qué me trajiste manzana? Porque a mí se me antojó nomás comprar manzana. Entonces, cuando Dios nos pide algo, no le podemos dar lo que a nosotros nos parece. ¿Qué le tenemos que dar? Si le damos otra cosa, si yo no te pedí esto. Y a veces le damos a Dios lo que Él no pidió. Le damos reuniones, recitales, seminarios, pero no le damos. Cuando Él convocó a los discípulos les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué les pidió? ¿Y qué tenemos que darle? ¿Y si le damos otra cosa? No le estamos dando a Él lo que Él nos ha pedido. No le estamos dando a Él lo que Él nos ha pedido. ¿Y la iglesia sabe para qué existe? Para darle a Dios lo que Él ha pedido. Entonces no se trata de decir, ay, esto me gusta a mí. Ay, qué lindo, me gusta. Yo tendría que decir, Padre, ¿te gusta? No se trata de lo que me gusta a mí. Se trata de lo que le gusta a quién. Lo que le gusta a Dios, lo que le gusta al Padre. Él nos ha pedido discípulos y ¿qué tenemos que darle? Otra cosa sería incorrecto. Por ejemplo, Abel y Caín llevaron una ofrenda a Dios. Los dos llevaron ofrenda, ¿está bien? ¿Está bien? Pero Caín, en su servicio, ¿a quién le daba el servicio Caín? ¿Y a quién se lo daba Abel? ¿A quién servía Abel? ¿Y Caín a quién servía? ¿A quién servía? Bueno, le trajo una ofrenda. ¿A quién se la trajo? A Dios. Pero le trajo una ofrenda que Dios no le había pedido. Le trajo el fruto de su trabajo inclusive, ¿no? Porque Abel le trajo un cordero, porque ya desde la creación del mundo Dios había enseñado a los hombres que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Abel mató un cordero, derramó sangre para su propio perdón, para redención. Pero Caín, que era labrador de la tierra, trajo el fruto de su trabajo. No sé qué habrá traído. Habrá traído lo mejor que tenía. Pero le trajo algo que Dios no pidió. Y su ofrenda no fue aceptada. Aunque su ofrenda estaba impregnada de trabajo y de esfuerzo. Y aunque quizás su ofrenda era lo mejor que tenía. Pero no le estaba dando lo que Dios le había pedido. No estaba derramando sangre, según Dios había instruido a esa primera familia que visitó la tierra. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir, no? No podemos darle a nuestro Padre algo que no nos ha pedido, por más que a nosotros nos guste o nos entusiasme. Tenemos que tener un oído muy atento para darle a Él aquello que ha solicitado de su pueblo.
id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, vamos a ser discípulos y uno se debería preguntar, bueno, ¿cómo es un discípulo? ¿Cómo es un discípulo? ¿Quién define qué es un discípulo? ¿Quién lo define? Obviamente, el que define cómo debe ser un discípulo es aquel que formó discípulos, es Jesús mismo. Porque, digamos, ¿cómo sabemos que un perro es un perro y no un caballo? ¿Cómo sabemos? Porque lo miramos y decimos, bueno, tiene patas cortas, tiene cualidades, es un perro. Caballo es un caballo. ¿Cómo sabemos que un chino es un chino? Porque tiene rasgos, ¿no? O un africano, pues tiene, viste, la piel oscura y el cabello con motitas. Entonces hay cualidades que uno lo ve y dice, este es un chino, este es un africano, este es un gato, este es un perro. Porque las mismas cualidades definen su identidad y naturaleza. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son aquellas cualidades que nos hacen ver que estamos delante de un discípulo? ¿Cuáles son las cualidades? Y el que define las cualidades es Jesús mismo. Digamos que acá tenemos un pastor muy exigente y acá tenemos un pastor muy permisivo. Y la iglesia de este pastor los hace andar derechitos, porque él es muy exigente y hasta de más. Y este es medio bonachón y es medio buenazo y les perdona las cosas. La iglesia no puede estar definida por la perspectiva particular de cada uno de sus líderes o pastores. La cualidad de los hermanos y de los discípulos tiene que estar definida por Jesús mismo y no por las exigencias de un hombre u otro, por su visión o por sus aspiraciones o sus ideales. Tenemos que preguntarle, Señor Jesús, nos invitaste a ser discípulos. Bueno, ¿cuáles son las cualidades de un discípulo? ¿Cómo sabemos que estamos frente a uno? Entonces yo quería definir 6 cualidades que debería haber en nuestra vida para que podamos ser llamados discípulos. Bueno, lo primero está en Lucas 14. Ustedes saben que Lucas ha sido una especie de pasaje, es como una bandera o una insignia que nos ha dado claridad e identidad acerca de a qué cosas tenemos que aspirar, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos anteayer en Pamplona, ¿no? Que Jesús fue uno cuando mira a simple vista parece que fuera un predicador no muy inteligente. Porque cuando las multitudes le seguían, él mirándole les dijo, ¿qué les dijo? Si alguno viene a mí y no, ¿qué palabra aparece ahí? No, aborrece. Es muy fuerte esto, ¿eh? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermano, hermana y aún su propia vida, ¿puede ser discípulo? ¿Puede ser discípulo? A ver, hay que pararse un poquito en esta verdad, ¿eh? A veces pasamos muy rápido aquí. Si alguno viene a mí y no, digamos la palabra, a ver, aborrece. Aborrecer es tener en menos o tener en poco. Es ponerlo en un lugar secundario, terciario. Si alguno quiere venir a mí y no tiene en menos estima, en menos amor a esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana y aún, pero Señor, esto es muy exigente.
¿Es exigente o no es exigente? Se ve que el amor que Él espera de nosotros no puede estar eclipsado por ninguna otra relación humana, ni aún las más cercanas, como puede ser madre, padre, hijo, hija. Yo no tengo dudas que daría mi vida por mi hija sin pensarlo, no tengo dudas. Cuando experimentamos años atrás que nuestra hija tuvo una enfermedad muy grave, tuvo un tumor cerebral, yo diría, yo sin pensar cambiaría lugares con ella. Sin pensar. No tengo ni que reflexionar. Como un acto reflejo diría, yo prefiero tener esto y que mi hija estuviera sana. Soy capaz rápidamente de entregar mi vida por mi hija. Rápidamente. Los que somos padres sabemos que es así. Y cuando mi padre enfermó hace muchos años con una enfermedad muy grave, estaba cuando descubrieron que todas las arterias coronarias estaban tapadas. Fue casi tuvo un desmayo. Cuando le hicieron un cateterismo, resulta que todas las arterias coronarias, todas tapadas. Yo le soy sincero, yo hubiese cambiado lugares con mi padre sin pensar, porque le amé mucho. Pero acá nos dice que el amor que Él espera de nosotros no puede compararse con el amor que le tenemos a un padre, a una madre o a un cónyuge, o a un hijo, o aún la propia vida. Está esperando un amor que es supremo. Esto tiene que ver con el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y acá Jesús nos está pidiendo, nos está invitando a abrazar este gran mandamiento como una cualidad distintiva de los discípulos que le aman de una manera suprema. No hay nada que se pueda comparar. Yo estuve en el 2014, tuve el privilegio de estar en países islámicos. Yo fui muy impresionado allí, muy impresionado. Porque nosotros hablamos mucho de amar a Cristo y menospreciar la vida, de tomar la cruz. Pero cuando se acerca a hermanos que seguir al Señor les puede costar la vida en cualquier momento, uno siente un gran respeto por esa coherencia con la que están viviendo. Me acuerdo que cuando estuvimos en Egipto conocí una misionera libia, una misionera italiana que estaba en Libia. No me puedo acordar, Serena se llamaba. Una chica de unos 26, 27 años, chiquitita, así menudita, una carita de nenita terrible. Terrible. Y yo digo, ¿esta se va a meter en Libia? Me hacía acordar a una de mis hijas, porque no tenía una cara de esas mujeres, fuertes, de armas tomar, no, una carita así, serena, sí, yo quiero entrar a Libia. Libia andaban a los tiros, no podían volver porque el aeropuerto estaba tomado por los terroristas, estaba en medio de una guerra civil, y Serena se quería ir a meter a Libia. ¿A Libia? Sí, a Libia. Yo quedé impresionado con esa disposición de amar a Dios tan intensamente, de exponer la propia vida para servirle. Y acá las multitudes seguían a un hombre carismático, un hombre con una palabra con autoridad. Y resulta que él, dándose vuelta a esas mismas multitudes que le seguían, les dice, si uno viene a mí y no aborrece padre, madre, esposo, hija y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hace un tiempito atrás pasó algo muy interesante en nuestra congregación. En una reunión dominical, Víctor empezó un mensaje proclamando estos versículos. Y un hermano le había predicado a un cliente y lo había traído por primera vez a la iglesia. Bienvenido a la iglesia del Señor. Y se sentó y cantamos unos coros. Vieron que los nuevos están mirando todo, observan a ver qué pasa acá. Se sube Víctor,
se pone frente al micrófono y empieza a leer estos versículos. Inmediatamente la persona que había sido invitada se levantó y se fue. Cuando Víctor se bajó de plataforma, este hermano lo agarró y le dice: Víctor, ¿qué haces, hermano? Yo me volví loco para traerlo a la reunión y vos empezás con estos versículos. Y yo me quedé, hizo bien, hizo mal, hizo bien, hizo mal, hizo bien, hizo mal. ¿No habría que haberle explicado un poquito más del amor de Dios o de la cruz? No lo sé, no lo sé. Pero hizo lo mismo que Jesús. Este le acusó, pero Víctor, un poquito más inteligente, hermano. Recién lo traigo. Encima este es un empresario, ¿viste? Y que tiene carácter fuerte. Y Víctor, que es más bueno que Lassi. Es más bueno que Lassi, ¿viste? ¿Saben quién es? Pues quién era Lassi, ¿no? El perro ese tan bonito. Más bueno que Flipper. Lo miró, viste, muy compasivamente, y yo estaba ahí presenciando la escena. Pero bueno, es lo mismo que le dije, viste, qué predicador poco inteligente. Ahora Jesús, ahora que las multitudes vienen, ahora que te siguen, ahora que vieron tus milagros, ahora le va a decir esto. Porque a Jesús no le interesaba amontonar gente. No le interesaba amontonar gente. No estaba buscando una iglesia grande, lleno de gente, para que todos digan qué iglesia bárbara que tiene, que este hombre tiene éxito. No le interesaba amontonar gente. ¿Qué le interesaba? ¿Qué le interesaba? Hacer discípulos que estuvieran así de entregados, que amaran al Padre tan intensamente, tan profundamente. No demos nuestros afectos a otras personas, nuestros mejores afectos. El único que es digno de nuestros mayores afectos es nuestro Padre, a quien le debemos todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Así que fíjate si tenés que hacer alguna corrección, Yo conté en Pamplona que uno de los muchachos que seguimos del barrio ahí, de una persona que le predicamos y empezó a venir a nuestras reuniones, él era un hombre que se había descuidado mucho físicamente. Se había dejado estar, había engordado mucho, y su esposa era muy linda, era una modelito la esposa. Entonces cuando le dijimos, se llamaba Sebastián, le digo: Sebastián, yo leí los versículos, el que ama padre, madre, esposo, esposa, ¿escuchaste? Esposa. Y él dice: no, yo no puedo. Yo no puedo amar a Dios más que a mi esposa. Y yo le expliqué: pero mirá, Sebastián, si vos amás a Dios como tenés que amarle, vas a poder amar correctamente a tu esposa. No, yo no puedo amar a Dios más que a mi esposa. Bueno, se lo explicamos en varios idiomas, pero no, la cosa era que él no quería amar a Dios más que a la esposa. Pasaron unos años y la esposa lo dejó. Se fue con otro hombre. Después lo juntaban con cucharita, ¿no? De cómo quedó deprimido. Porque todo lo que yo no le entrego a Dios me ata. Todo lo que yo no le entrego a Él termina siendo una carga, una atadura que pone peso sobre el alma. Todo lo que yo le entrego a Él reconociéndole como mi máximo amor tiene un efecto liberador y en lugar de producir carga hace liviano mi andar. ¿Amén? No dice novio o novia acá, pero también está incluido. El segundo punto, sigue diciendo el Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nos estamos haciendo un análisis hoy. ¿Vieron cuando uno va al médico y dice: vamos a hacerte un análisis? Te sacan sangre y te ven a ver cómo están los triglicéridos, cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Bueno, acá nos estamos haciendo un análisis. Un análisis que nos tenemos que hacer bastante seguido.
para ver si estamos dando la medida de lo que el Señor espera. Mirá, en la iglesia el problema no son los débiles. En la iglesia el problema son los que no murieron. Son los que están vivos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? Porque la cruz es un instrumento ¿de qué? De muerte. En aquel tiempo, ahora nos colgamos una cruz con una cadenita en forma decorativa. Pero en aquel tiempo cuando Jesús dijo, si el que no toma su cruz, la gente sabía muy bien lo que él estaba tratando de comunicar. La cruz era un instrumento de sufrimiento, de tortura, de sufrimiento y finalmente de muerte. Y cuando no estamos crucificados juntamente con Él, va a haber problemas. Va a haber problemas. De ahí viene la crítica, ahí viene la hipocresía, la desobediencia, la falta de perdón, la falta de servicio. ¿Cuántos males visitan nuestras vidas cuando no tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos. ¿Viste cuando la Escritura dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne? A la carne hay que crucificarla. El tratamiento que le tenés que dar a tu ego, ¿sabes cuál es? Un tratamiento de muerte. Y ahora apareció este tema que es la infiltración de la psicología en la iglesia. No, vos te tenés que amar un poco a vos mismo. ¿Escucharon eso? Vos tenés que tener autoestima. Son los caballos de Troya que mete el diablo dentro de la iglesia. Sí, tenés que tener tanta autoestima como para crucificarte y morir juntamente con Cristo. Y Pablo tenía, fíjate la autoestima de Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un discípulo que no toma la cruz no es un discípulo. Un discípulo que vive para sí mismo, que no niega sus pasiones, sus instintos, no es un discípulo. No está muerto, no ha sido crucificado juntamente con Él. Y termine siendo un problema en medio de la iglesia. Sin tomar la cruz no hay salvación. Un evangelio de victoria, de búsqueda de éxito, un evangelio de dones. Hoy se predica mucho de un evangelio así, ¿no? Pero un evangelio que no tiene cruz, que no tiene reino, que no hace discípulos, que no nos transforma en hombres que abrazaron el propósito eterno de Dios negándose a sí mismos. Tercer punto, capítulo 14, versículo 33. ¿Ustedes vieron cuando van al médico? ¿Alguna vez fueron al médico y te levantan la remera acá atrás y te ponen el estetoscopio? Y a ver, diga, te ponen, a ver, nos estamos poniendo el estetoscopio. A ver si todo está en su lugar, ¿no? Como dice 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo lo que quiero decirles, queridos jóvenes, que como vemos la marcha de la sociedad humana, que va en un rápido declive hacia la inmoralidad, hacia el matrimonio igualitario, hacia una moral de circunstancia. La moral de circunstancia. Ya no hay nada que sea bueno o malo, todo depende. Estamos, creo yo, en presencia del cumplimiento del Salmo 2. El Salmo 2, que es un salmo profético, dice que los príncipes y los reyes de la tierra consultaron unidos, se visitaron y charlaron y se pusieron de acuerdo diciendo: rompamos sus ligaduras
Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está queriendo decir? Ya no queremos saber más nada con la moral cristiana. No queremos saber más nada. Dejen de molestar. El mundo le está diciendo a la iglesia, dejen de molestar. Déjennos pecar con libertad. ¿Cuál es el problema? Si a mí soy hombre, me gustan los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes me van a prohibir a mí? Los hermanos de Brasil contaron que ya hace unos años atrás, un maestro de primario, niños de 7, 8 años, el maestro les dijo, miren, yo soy homosexual y a mí me place entregarle mi cuerpo a un hombre. ¿Y quién me va a mandar a mí? ¿Quién me va a ordenar a mí que yo viva de otra manera? Y muchos de ustedes van a ser homosexuales, le dijo, chicos de 7, 8 años. ¿Ustedes entienden el golpe sobre la mente? Uno de los hijos de Eliseo. O sea, el mundo va desbarrancando moralmente y no aguantan que la iglesia le diga que hay que vivir respetando las leyes eternas, las leyes morales y eternas de Dios. Y va llegando el tiempo donde la cristiandad va a ser perseguida como lo fue en el primer siglo. Ahora yo digo, ¿por qué no vamos a ser perseguidos? ¿Qué coronita tenemos nosotros? Cuando los primeros 3 siglos de cristianismo se derramó sangre, el cristianismo avanzó con la sangre de sus mártires. ¿Saben lo que significa mártir? ¿Saben qué significa mártir? Viene de la palabra griega martus, que es un testigo. No, primero, mártir es uno que testifica. A ver, hubo un choque en una esquina y yo vi el choque y me dicen, ven y contá, a ver, ¿qué pasó ahí? Ese es un mártir. Pero murió tanta gente dando testimonio de su fe que la palabra cambió de sentido y empezó a significar a alguien que moría por su fe. Es impresionante. En el tercer siglo, después de 10 persecuciones, se convirtió Constantino y dejó de perseguir. Miles murieron, miles. Cuando se abrieron las cárceles, salían mutilados, ciegos, cojos, mancos. Muchos discípulos que habían resistido bajo persecución, entregando su vida y entregando todo lo que tenían. Lo dieron todo. Hay hermanos en Irak que tuvieron que salir corriendo de sus ciudades, perseguidos. Perdieron todo. Se fueron con la ropa puesta. Tuvieron que renunciar por su fe ¿a qué? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y hoy en el siglo XXI, dicen que en esta década hubo casi tantos mártires en el mundo, porque el mundo demográficamente está mucho más poblado, hubo tantos mártires como en los primeros siglos, bajo persecución comunista en Corea del Norte, en África del Norte y en los países musulmanes. Y hermanos, tenemos que prepararnos para esto, porque la sociedad que está por delante es una sociedad donde la iglesia se va a tener que levantar y hablar proféticamente y denunciar el pecado. Como aparecen los 2 testigos en Apocalipsis capítulo 12, que están ahí en el medio, 2 en su nombre, hiriendo la tierra con toda clase de plagas en medio de Babilonia, en medio de una sociedad sodomizada, babilonizada, hasta que al final estos 2 tienen que ser martirizados. Y les aviso y me digo a mí mismo, preparémonos, porque nos va a tocar ser testigo y hablar proféticamente de parte de Dios denunciando el pecado. Así que esto tiene vigencia, ¿eh? El que no renuncia a todo lo que posee, yo te diría que hagas una lista de todo lo que tenés. Mi bicicleta, mi cama,
mi reloj, mi auto, mi ropa, mi dinero, mi casa. Hacé una lista. Hacé una lista. Y después decís, Señor, yo renuncio a todo esto. Cuando vos me lo pidas, ya está a tu disposición. Hace muchos años habíamos hecho con muchos, recién nos habíamos casado. Yo cobraba un sueldo muy chiquito, sueldo de empleado. Y habíamos hecho, viste, no nos tomábamos de vacaciones, no tomábamos helado, porque queríamos tener un poquito de ahorro para ver si podíamos pensar en comprar un terrenito y edificar. Y fuimos a visitar a un misionero en el norte de la provincia de Santa Fe, Milford Grillan, un hombre de Texas. Y este hombre estaba en medio de una crisis económica y mientras él hablaba, Dios me dijo, ofrendale tus ahorros. No. Sí. No. ¿Sí? Sí. Así que cuando llegué a casa, habíamos ido con Víctor de ese viaje, yo quedé muy conmovido porque era un matrimonio de ancianos que habían sido misioneros en África, después vinieron al Chaco, una provincia muy pobre del norte de Argentina, después bajaron a Santa Fe y se le había dividido la iglesia, estaban viviendo una tribulación y mis ahorros eran nada comparado con la deuda que ellos tenían, nada eran. A ver, vamos a suponer, debían $50.000 y yo tenía $200. Era una cosa insignificante. Pero el tema es que Dios me lo había pedido. Señor, pero si esto no sirve para mucho, no le resuelve nada, no importa, yo quiero que se los des. Así que llegué a mi casa y le dije, Cristina, mi esposa, el Señor me dijo que le demos los ahorros a los Grillan. Y mi esposa, que es más santa que yo, dijo, bueno, no hay problema. Así que le hice un giro postal y se lo envié. ¿Estamos dispuestos? Si Dios te pide algo, ¿estás dispuesto? ¿O todavía estamos reteniendo, agarrando? No, yo no ahorro, a ver si Dios me lo pide. Más vale me gasto todo. A ver, esto es fuerte, ¿eh? El que no renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo porque Dios está esperando esta disposición para que Él nos mueva, nos envíe, nos pida, que podamos servir a otros, ser generosos. Así es un discípulo. Renunciar al dinero, a los bienes, al tiempo, al proyecto de vida, a los planes de vida. Hace un tiempo atrás, una hermana mayor, allá lo llamamos roticería, no sé cómo se llama acá, cuando venden comida. Pero venden comida hecha. Allá como la gente trabaja turnos rotativos, algunos no quieren cocinar. Entonces van a un lugar y compran la comida hecha, o sea, no es un restaurante. Directamente es como si fuera un almacén, pero ya te venden la comida hecha. ¿No hay acá? ¿Qué? Hay que poner uno. ¿Eh? No, tampoco. Es como si fuera un negocio común, nada más que vos en vez de comprar la comida para cocinar, ya la está hecha. Está preparada, ¿no? Se le llama roticería. Y la roticería ya es muy esclavizante, porque generalmente se trabaja de noche. Le dije, no te metas en esto. Te vas a meter en esto, vas a desaparecer. Porque durante el día se cocina y después se abre a eso de las 7 de la tarde y se cierra a 12 de la noche. Bueno, ¿qué pasó? No sé ni qué fue. Apareció como a los 2 años cuando ya la había cerrado la roticería. Digo, ¿qué te pasó? Y viste, y bueno, no lo tendrías que haber hecho. Te enfriaste, te apagaste, te apartaste, te alejaste de la iglesia. Si tenemos planes que no van a colaborar al propósito eterno de Dios, vamos a tener que hacer planes distintos. ¿Está bien? Planes de vida,
planes de vida. De hecho, cada uno de nosotros tenemos que orar. Cuando vamos a buscar, vamos a planificar en qué vamos a trabajar, qué vamos a estudiar. Tenemos que orar y ponerlo eso bajo la órbita de la mirada de nuestro Padre. Cuarto punto. Juan 8, 31 y 32. Cuarto punto tiene que ver con la permanencia en la palabra. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un hombre intermitente. Hoy está, mañana no está. Hoy quiere, mañana no quiere. Tiene muchos altibajos en cuanto a su permanencia. No podemos llamarlo discípulo verdadero. Si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y conoceréis la verdad? Parece que la revelación va a venir como resultado del compromiso, de la permanencia. Hay dificultades, hay dudas, hay temores, pero permanecemos. Y Dios ha prometido traer revelación, conocer la verdad, esa verdad que tiene un carácter liberador. Si tiene intermitencias, tiene cuestiones que resolver. Todavía no se puede decir, este es verdaderamente un discípulo. Esto lo define Jesús, no lo definimos nosotros. El quinto punto. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Acá hay McDonald's. Ustedes vieron que los McDonald's los visten a los pobres muchachos y chicas con ese trajecito, como una corbatita y una camisita a rayas y un pantaloncito azul y todo un atuendo. O sea, uno llega a McDonald's y enseguida se da cuenta quiénes son los empleados porque tienen una vestimenta distintiva. Uno va a una estación de servicio para cargar combustible y allá en Argentina lo que le llamamos playeros, los que están para cargar, se visten de un determinado color rojo, acá dice Shell o ESO o YPF, y rápidamente uno dice, acá está el empleado. Hay una vestimenta que los distingue, los hace distintos y uno dice, ahí está. Y Jesús acá está queriendo que los discípulos tengan una cualidad distintiva. ¿Cuál es esa cualidad distintiva? ¿Cuál es? Es el amor. En esto la gente se va a dar cuenta. Cuando lo vean amarse, lo vean servirse, lo vean perdonarse, lo vean caminar juntos, los vean pasar por alto las diferencias. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos... Este no es un tema menor, Estas no son cosas así nomás. Son cosas en las que tenemos que poner mucha atención, porque Jesús mismo está definiendo qué espera ver en nosotros para poder ser llamados sus discípulos. Y el último punto tiene que ver con la necesidad de llevar fruto, porque Él dijo así: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que cantéis lindas alabanzas todo el día. Sí, también. Pero acá hay un énfasis. Digamos que la mejor alabanza que podés llevar al cielo, ¿sabés cuál es? Ganar un discípulo. Parece que el cielo se regocija y dice que hay más regocijo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, dice así, ¿no? Parece que cuando hay arrepentimiento y cuando hay fructificación, el cielo se viste de gloria.
hay alegría en los cielos. Hay fiesta en los cielos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y yo tengo una versión que no me confronta mucho cuando la leo, la versión de las Américas. La versión de las Américas dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y de esa manera demostréis que sois mis discípulos. Ay, ay, ay. Repito, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y demostréis así, ¿cómo? Llevando mucho fruto, demostréis que sois mis discípulos. Él espera ver fruto de nosotros. Espera ver esta cualidad, porque si hay vida, tiene que haber fruto. Un árbol se conoce por el fruto. Ustedes vieron que los árboles de mandarina y de naranja son bastante parecidos. ¿Sí o no? Sí. Naranja, mandarina. No, naranja, mandarina. Naranja, mandarina. Salió el fruto, ya está, no se discute más. Mandarina o naranja. Porque el árbol se conoce por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando un discípulo lleva fruto es porque tiene vida. Si lleva fruto, tiene vida. Se termina la discusión. Se termina la discusión. Significa que el árbol tiene salud. Si el árbol está enfermo, a veces no lleva fruto. Si el árbol no tiene un buen regado, no lleva fruto. Si el árbol está envejecido, no lleva fruto. Pero cuando tiene vida, tiene vitalidad, está bien hidratado, está bien, seguramente va a fructificar. Y así dice el Señor: si llevan fruto, queda demostrado que ustedes son mis discípulos. Entonces estoy hablando de 6 cualidades. A ver, la podemos repetir. Primero, un amor supremo por Dios. Un amor supremo por el Señor Jesucristo. Segundo, el discípulo toma su cruz y le sigue. Tercero, renuncia a todo lo que posee. Cuarto, permanece en la palabra. Quinto, ama a sus hermanos. Queda demostrado que es un discípulo porque ama a los hermanos. Y sexto, lleva fruto. ¿Lo podemos repetir? Primero, un amor supremo por Jesucristo. Segundo, toma la cruz y le sigue. Tercero, renuncia a todo lo que posee. Cuarto, permanece en la palabra. Quinto, ama a los hijos de Dios, ama a los hermanos. Sexto, lleva fruto.